Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy os voy a intentar ayudar a elegir un sistema domótico para comenzar. ¡Empezamos! Sois muchos los que entráis al grupo de Domótica en Casa de Telegram, donde discutimos sobre todo tipo de sistemas domóticos, ya sea Home Assistant, tenemos Google Home, tenemos Alexa. Y en general, la mayoría de los que se inician no saben por dónde empezar. De hecho, algunos confunden a lo mejor los términos y bueno, este vídeo es un poco para ayudar a aquellos que estén todavía dudando qué sistema elegir, cómo comenzar, por dónde empezar, porque la verdad es un mundillo bastante extenso, bastante grande y muchas veces hay información, quizá de más en algunos casos, que os puede llegar a confundir. He pensado que hacer un vídeo en el que pueda explicaros desde el principio qué es lo que necesitáis, cómo plantearos las cosas, para que vayáis un poquito encauzando el sistema que queréis montar en casa y luego posteriormente de manera que podáis ampliarlo para poder seguir, como por ejemplo los tutoriales que tenemos, donde bueno, hay de todo. Tenemos tutoriales hasta por ejemplo para abrir una cochera por medio de la matrícula del vehículo y cosas similares que poco a poco veréis que no son tan complejas de instalar y que realmente lo único que requieren es seguir un tutorial si no tenéis muchas nociones, o incluso aventuraros vosotros a experimentar con cosas que no están todavía documentadas. Para empezar, lo que deberéis tener claro es un poco lo que queréis hacer. Por ejemplo, si lo que tenéis ahora mismo en mente es controlar lo que puede ser una puerta, controlar un movimiento dentro de una habitación o cualquier cosa similar, hay muchos sistemas que os pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos el sistema de Xiaomi, que es uno de los que personalmente más me gusta para comenzar. Funciona dentro de lo que sería el ecosistema Mi Home, que nos permite integrar muchísimos dispositivos de la marca de Xiaomi, de Aqara. Están los G-Lite también, Roborock con las aspiradoras y creo que pocas marcas más entran dentro de ese sistema. No obstante, ya podéis con eso montaros un sistema bastante complejillo en casa y teniendo bastantes cosas controladas. Sobre todo, por ejemplo, teniendo una alarma, que es lo que mucha gente busca a la hora de empezar en la domótica. También están los que quieren el tema de la iluminación y con Mi Home también podríais. Tenéis también el sistema, lo que sería el Smart Life, que es una aplicación que funciona tanto en Android como en iOS y nos permite integrar multitud de dispositivos de distintas marcas. Es como dijéramos, un multimarca, un sistema multimarca y nos permite muchísimas marcas. La mayoría de los dispositivos que podéis ver en nuestro canal, por ejemplo, de ofertas o en cualquier otro canal de ofertas que pongan, las bombillas inteligentes con Wi-Fi RGB, las cámaras, por ejemplo. La mayoría de esos sistemas se integran o se pueden integrar dentro de Smart Life. No todos, pero sí que la gran mayoría funcionan con este sistema que viene a ser el mismo que Tuya, por si alguna vez lo veis, y realmente funciona bastante bien. De hecho, podemos incluso hasta integrarlo dentro de, como veréis ahora, en Home Assistant, que es el sistema principal de nuestra web. Luego tenéis, por supuesto, los archiconocidos como puede ser Google Home, bueno, en este caso sería el asistente de Google Assistant, o el sistema de Alexa. El de Google y el de Amazon. En estos dos sistemas tenéis multitud de dispositivos, muchísimos. Casi la gran mayoría de lo que podáis ver ahora mismo que sea Smart está integrado o están integrándolo, y en el futuro lo tendrán, lo que sería el soporte para alguno de estos dos, incluso algunos como HomeKit de Apple, pero en este caso Apple es bastante más exigente en los requisitos y no todos los dispositivos se pueden conectar. De hecho, la certificación debe de costar bastante dinero porque por norma general el hecho de que funcione con HomeKit suele elevar el precio. Tanto Google Home como Alexa son sistemas bastante buenos, funcionan bastante bien y bueno, son bastante sencillos de funcionar. Tenemos la pega de que no tienen la flexibilidad, como podéis ver ahora más adelante, de lo que sería Home Assistant, que es donde estamos nosotros principalmente enfocados tanto en la web como en el grupo, como en la mayoría de las cosas que vamos haciendo, aunque no nos cerramos al resto de sistemas, porque la verdad lo interesante de todo esto es poder tener nuestra casa smart y tenerla de una manera algo económica para no tener que gastarnos mucho dinero como podría ser un sistema como KNX. El sistema KNX es un sistema muy fiable, es un estándar abierto, aunque tiene unos royalties para poder hacer uso de él a nivel comercial. Funciona muy bien, es muy fiable. Lo normal es que cuando tengáis un sistema KNX igual pasan 10, 15 años y no tendréis nunca ningún problema, pero sí que es cierto que su precio es bastante elevado. En comparación, por ejemplo, con Xiaomi, estaríamos hablando a lo mejor que el mismo sensor o un sensor similar haciendo las mismas funciones no es lo mismo, porque la fiabilidad de uno y otro no es la misma, pero sí que es cierto que a lo mejor estamos hablando de que el precio sube más de 10 veces el precio de, por ejemplo, un sensor de Xiaomi contra un sensor de KNX. Después de ver, por ejemplo, el sistema Mi Home, tenemos el Smart Life, tenemos Google Home, tenemos Alexa, tenemos también KNX.
Son opciones que podéis elegir cada uno, ya digo que en función de lo que queráis hacer y del presupuesto que tengáis. Tenemos el que usamos en domoticaencasa.es, el principal sistema que usamos en domoticaencasa.es y que la verdad, bajo mi punto de vista, es el más recomendable, pero posiblemente no para empezar. Requiere unos pequeños conocimientos, tanto a nivel de Linux, aunque se pueden seguir y de ahí los tutoriales que se van publicando en la web para que podáis hacerlo sin necesidad de tener muchos conocimientos, pero sí que es cierto que en algunos casos hay problemas. Un comando no funciona como se espera, han actualizado algo y no funciona como se espera, pero ahí sí que hace falta a veces unos conocimientos o bueno, entrar al grupo de Telegram que tenemos, donde la mayoría de los usuarios que hay dentro ya tienen funcionando Home Assistant y muchos de ellos han encontrado seguramente el problema que tenéis y que se puede solucionar. En este caso, Home Assistant es un sistema también multimarca, nos permite la integración, es open source por completo, o sea, es software libre, no tenemos ningún royalty que pagar para poder usarlo. Integra muchísimos dispositivos y cada 15 días aproximadamente lanzan una nueva versión que integra nuevos sistemas para poder usar. Tiene sensores que son sensores reales, como podría ser un sensor de temperatura, un sensor de movimiento, y además tiene sensores también virtuales, como podría ser, por ejemplo, la calidad de aire que nos da una página web o la información de transporte público que hay en diferentes ciudades que ya están integradas dentro de Home Assistant. Y todo eso lo podemos combinar para poder hacer la lógica. Nosotros nos tendríamos que preocupar, integramos por un lado, y luego lo que nos tenemos que preocupar dentro de Home Assistant es la lógica para que todos esos aparatos funcionen entre sí. Home Assistant está programado en Python y se usa para, por ejemplo, la programación de las automatizaciones y las escenas y la configuración. Se usa el YAML. Es un lenguaje de programación que, bueno, es un poco peculiar, ya que es bastante sensible, por ejemplo, al tema de los espacios que le damos, pero con un editor que nos corrija esos errores acabaréis acostumbrándose al lenguaje y podréis hacer las automatizaciones con la flexibilidad que no os podéis hacer una idea. Tienes, en general, todo el espectro de lo que sería el sistema operativo a tu alcance, porque puedes no solo controlar lo que está dentro de Home Assistant, sino que, por ejemplo, puedes lanzar comandos de la consola de Linux. Ahí entraría un poco el conocimiento del sistema, pero sí que nos mejoraría, por ejemplo, mucho el hecho de que podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer cosas que no están integradas dentro de Home Assistant, controlando, por ejemplo, un comando y la salida de lo que nos devuelve. De esa manera podríamos coger ese dato y usarlo dentro de Home Assistant. Esto, dicho así, puede sonar un poco complejo. La mayoría de la gente a lo mejor no ha usado Linux y puede pensar que es algo pues, para los gurús, y no es el caso. Existen multitud de tutoriales, tanto en español como en inglés. Nosotros en la web intentamos poner todos los posibles, lo que se da abasto. Intentamos publicar pues cada semana y algo, 1 o 2 tutoriales para que vayáis avanzando un poco y vayáis avanzando en el sistema y teniendo más automatizaciones y vuestro sistema totalmente hecho. Para empezar, Home Assistant quizás sea un poco duro porque, como dije en el primer tutorial cuando lo puse, el día que yo arranqué Home Assistant la primera vez y solo aparecían 2 globitos arriba mostrando la meteorología y el sol, a qué altura estaba el sol, la depresión que te entra es increíble porque no sabes ni por dónde empezar, no sabes por dónde meterle mano al sistema y quizás sea algo complejo. Por eso, bajo mi punto de vista, para poder comenzar, por ejemplo, con algo que vais a poder aprovechar si luego decidís a lanzaros a Home Assistant, que es lo que yo recomiendo personalmente, os recomendaría, por ejemplo, un sistema como puede ser el de Xiaomi. Os compráis el gateway, os compráis un par de sensores y ya podéis empezar a controlar y a entender cómo funciona un sistema domótico. Por ejemplo, para cuando una puerta se abra, encender una luz de bienvenida, apagarla al cabo de X minutos. Todo ese tipo de lógica, que en el Mi Home es bastante sencillo y de configuración con el móvil, con unos pocos clics, tendréis todo bajo vuestro control. Una vez que ya el sistema ese lo tengáis controlado y queráis, por ejemplo, instalar algo que sale fuera del ecosistema de Xiaomi, entonces quizás sea el momento de lanzaros a Home Assistant. También tenéis la posibilidad de arrancar con lo que sería un Google Home o un Alexa. En este caso estamos hablando de que son la mayoría de ellos para controlar de manera individual, aunque existen escenas para poder crear multitud de cosas, pero la flexibilidad que te proporciona, por ejemplo, Home Assistant no es la misma. Luego en Home Assistant también podemos integrar tanto Google Home como Alexa para poder dictarle los mismos comandos y hacer la lógica de Home Assistant. Por eso, si queréis una pequeña recomendación, cada uno que la coja como quiera, lo que yo recomendaría es arrancar con un sistema como puede ser el de Xiaomi, un sistema sencillo, es económico y sobre todo, una cosa bastante importante, que vais a poder aprovechar todo lo que compréis del ecosistema de Xiaomi dentro de Home Assistant o del sistema que vayáis a usar después, porque existen otras alternativas que también integran los sensores y actuadores de lo que sería Xiaomi, de Aqara, por ejemplo los sensores de puerta, los sensores de movimiento, todo ese tipo de cosas lo vais a poder aprovechar después porque son muy compatibles.
Como siguiente paso, eso ya depende de vosotros lo que queráis hacer. Podéis empezar a integrar Google Home, podéis integrar Home Assistant, podéis integrar diferentes sistemas para poder ver cómo funcionan uno u otro, pero en general un paso, por ejemplo, lógico sería, por ejemplo, arrancar con Xiaomi. Tenéis unos cuantos sensores, controláis vuestra casa y la iluminación, por ejemplo, de ciertas habitaciones. Podéis comprar G-Light, por ejemplo, en los plafones, eso también lo vais a poder integrar después. Y los interruptores de las paredes, por ejemplo, podéis cambiarlos a los de a cara y de esa manera tendríais controlada la iluminación de toda la casa. Si ponéis sensores de movimiento, tendríais el movimiento de toda la casa para, por ejemplo, tener una alarma. Y una vez que ya eso lo tengáis ya totalmente hecho y queráis pasar a un sistema más completo que nos permita hacer cosas fuera de lo que serían las marcas de Xiaomi, podéis coger Home Assistant. Instaláis en una Raspberry, seguís los tutoriales de tanto de nuestra web como de otras web que existen en internet que dan muy buena información y unas guías completísimas. Y una vez que tengáis instalada la Raspberry y arrancado el Home Assistant, ya pues es ir empezando a meter la lógica, integrar dispositivos y ya hacer que ellos interactúen. En el momento que entendáis cómo funciona el movimiento entre los sensores para, por ejemplo, que un sensor lance lo que sería el trigger, lo que es como dijéramos, la acción, lo que hace que se lance, el lanzador, haría tener una acción sobre el resto de cosas del sistema. Por ejemplo, un sensor de Xiaomi detecta movimiento, podemos ponerle una condición, no hay nadie en casa, en ese caso nos manda un mensaje a Telegram para poder recibir un mensaje tipo ha habido detección de movimiento en casa, como por ejemplo lo tengo en casa yo, y en el caso de que queráis que suene una alarma, podéis hacer que aparte de mandarte el mensaje, pues un sensor active un enchufe inteligente, por ejemplo, que está conectado a una alarma y tengáis una alarma en casa por muy poquito dinero y con una lógica controlada tanto remota como en local. Hacía mucho tiempo que no hacía un videoblog, espero que os ayude un poquito a decidir. Esto es solo la opinión personal que tengo. Creo que es un paso lógico después de estar tanto tiempo con este mundillo de la domótica y creo que sería la manera más lógica de empezar para muchos de vosotros que a lo mejor no tenéis muy claro por dónde arrancar. En este caso sería una pequeña ayuda para haceros un poquito la idea. Podéis elegir, podéis mirar otros tutoriales, podéis ver por dónde arrancar si queréis decidir otro camino. Pero en este caso podéis arrancar de esta manera y sería un paso lógico porque así podéis luego aprovechar más adelante si queréis saltar, porque os podéis quedar dentro de Mi Home, que seguramente poco a poco van a ir apareciendo nuevos sensores y nuevos dispositivos que os van a hacer posible el funcionamiento de cualquier otro tipo de cosa y no necesitaréis a lo mejor saltar fuera del sistema. Pero no obstante, al estar dentro de un sistema que es compatible con la mayoría de los sistemas que hay abiertos, como puede ser Home Assistant, puede ser OpenHub o puede ser Domotic Z, en este caso podréis aprovechar todo lo que ya habéis comprado y no tendréis que hacer ninguna inversión nueva, tan solo es un poco la Raspberry, por ejemplo, y poco más. Si decidís este paso, en nuestro canal de ofertas tenéis normalmente enlaces a los sensores, al gateway, además de este tipo de dispositivos que son los que funcionarían con Mi Home y normalmente indicamos si son compatibles con Mi Home, si requieren o no el gateway y de esta manera podéis hacer la compra o incluso si tenéis dudas, como es lógico, podéis hacerlo dentro del grupo preguntando, podéis preguntarme a mí y os intentaré ayudar a la lista de compra, por ejemplo, en función de lo que queréis controlar. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!